Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a un nuevo episodio de You Grow o Grow Up Talento. Es que estoy hoy con los nombres, querida Maite, que se me lían. Bienvenido a otro episodio, el episodio número 13 de Grow Up Talento. Hoy tenemos, como siempre, una invitada súper especial con la conducción de mi querida compañera Maite. Ahora voy a revelar la invitada, pero déjenme introducir un poco el tema porque tengo ganas del podcast, tengo ganas de que nos escuchen por Spotify, que nos vean, porque la verdad que cada invitado que traemos es especial porque está en el terreno de juego, está en el área de personas, está en grandes compañías, como hoy, que nuestra invitada es de Mapfre, repite la compañía que trabaja por sus personas como es Mapfre, y hoy es el programa que a Maite y a mí creo que nos derrite porque tiene que ver con las habilidades, con esa capacidad de aprender a aprender. Es el año europeo de las skills, de las habilidades. Y como saben, Europa está haciendo un gran esfuerzo por mejorar las habilidades, la capacidad de empleabilidad para afrontar esta transformación tecnológica, digital, ecológica a la que nos enfrentamos y que apenas está comenzando. Ya lo sabemos por ChatGPT y por todo lo que viene. Pero yo tengo que decir algo importantísimo, ¿no? Aunque está el marco ESCO europeo, el DITCOM, el ElectrenCom, hay algo que no podemos perder de vista y es los clásicos. Si Aristóteles resucitara en este momento, nos daría cátedra de qué son las habilidades y de cómo entrenarlas. Porque Aristóteles ya nos dijo que las habilidades son un hábito de aprendizaje y que no se aprenden simplemente leyendo un manual o haciendo una formación, sino que se aprenden con el acompañamiento, con el esfuerzo, con el foco, con el ensayo y el error. Así que de todos estos temas tan apasionantes, porque integrar habilidades requiere un esfuerzo y un trabajo de aprendizaje hasta incorporarla, nos va a hablar nuestra querida Maite y la invitada especial, Sema Bilgin de Mapfre. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos escuchen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Sema? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes aquí en Madrid, ¿no? Sí, pero ya como somos globales, sí. Ya para todo el mundo. Efectivamente. Y buenos días a la otra parte del mundo y a la otra parte del mundo y también, pues sí, no sé si hay gente que nos está escuchando desde Turquía, desde mi país, sí, y también casi son las noches ahí y buenas noches a ellos también. Qué gusto, sí, una maravilla. Bueno, yo feliz de tenerte, como decía mi compañero Daniel, de tenerte aquí con nosotros. Vamos a intentar disfrutar muchísimo, como decía mi hijo de pequeño, de este rato que vamos a compartir, esta horita que vamos a compartir juntos, y vamos a hablar del 2023 como el año europeo de las skills, de las capacidades. Y qué bueno lo que comentaba Daniel, y traer aquí a un clásico como Aristóteles, porque es verdad que ya no solo hablaba de las capacidades, sino de la virtud, ¿no? De la virtud y toda la vinculación de la parte de aprender, ¿no? Y de formarse, y de la inquietud incluso espiritual de formarse, ¿no? Que eso era una vertiente muy aristotélica, ¿no? Entonces, realmente no hemos descubierto la pólvora. Vamos a hablar de este tema, pero sobre todo como una oportunidad yo muchas veces, cuando empecé a estudiar todo esto y lo hablaba con Daniel, decíamos, qué bueno que la vieja Europa se transforme en la Europa que necesitamos, que creo que esa es la oportunidad que nos debería dar este año europeo de las capacidades, de las skills, ¿no? Entonces, bueno, y qué bueno contar con Sema. Cuando estuvimos pensando, siempre que pensamos en, oye, ¿a quién engañamos para traer al programa? Yo, la verdad es que rápidamente pensé en Sema. O sea, pensé en Sema, pero, y ahora lo van a entender ustedes, porque vamos a hacer una pequeña introducción sobre Sema Bilgin. Más allá de la compañía en la que trabaja, que es una compañía, bueno, pues de origen español, pero hoy global, con una vocación internacional increíble, pues ¿por qué yo pensé en Sema Bilgin? Primero,
por el perfil tan internacional que tiene, o sea, porque tiene un perfil pues muy internacional, muy abierto, muy, muy global, con esa vocación global, ¿no? Y segundo, por toda la parte ya no solo cultural, sino de aprendizaje que tiene en su trayectoria profesional. Entonces, ¿cómo no te iba a traer yo aquí, Sema? Si aunas ese espíritu que yo creo que tiene que tener la nueva Europa, ¿no? De esa vocación internacional y esa vocación de aprendizaje continuo, ¿no? Así que bienvenida, este es tu espacio y nada, brevemente pues comentar. Empezaste tu trayectoria profesional, bueno, te formaste, ¿no? En grado en Relaciones Internacionales, siempre tu formación ya ha sido en Turquía, ¿no? Y también luego en Reino Unido, ¿no? En Sussex estuviste. ¿Por qué te formaste en Relaciones Internacionales, Sema? Pues, sinceramente, pues cuando eliges, bueno, tampoco tenía mucha, no lo sé, ¿sabes? No sé por qué me dediqué a estudiar relaciones internacionales, pero me llamaba la atención esa profesión, pues al final podría haberme dedicado a asuntos exteriores también, ¿no? A mí me encantaría ser una diplomática. La diplomacia. Pero sí, la diplomacia, pero al final pues acabé en recursos humanos y pues elegí un trayecto un poco diferente, pero sí, mi formación académica se basa en relaciones internacionales y política y luego hice un máster como pues estudié en Estambul, soy de Estambul, y muchos saludos a Turquía, que la tenemos en el corazón por lo que pasó hace un poquito más de un mes y los tenemos en el corazón y un saludo desde aquí a todos. Sí, es una tragedia que sufre el país en el último siglo. La verdad es que es muy triste, todavía estamos en la fase de recuperación, pero bueno, poco a poco. Y hice mi carrera en la Universidad de Estambul sobre relaciones internacionales y luego pues hice un máster en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Y una novedad que no he llegado a compartirlo contigo, tenía un doctorado suspendido ahí en Turquía también, en la Universidad de Marmara. Acabo de retomarlo, sí. ¡Wow, también sigo estudiando, qué sigo bueno. haciendo un doctorado en estudios europeos en la Universidad estudios de Marmara. europeos, qué maravilla, qué maravilla. Así que, bueno, sigo en esa línea de mi formación académica, ¿no? Relaciones internacionales, Unión Europea, sí, ha sido, no lo sé, a ver cómo vamos a seguir, pero efectivamente sí, he retomado mi doctorado hace muy poco tiempo, sí. A ver si lo consigo escribir la tesis doctoral esta vez. Lo aplaudo porque es verdad, bueno, aquí hablaremos del aprender a aprender y siempre estar aprendiendo y entonces retomar una tesis doctoral, todos mis respetos y merece la pena porque al final es un proceso de investigación que nutre mucho, ¿no? al profesional y a la persona, ¿no? En esa profundidad que te aporta un doctorado. O sea que lo aplaudo, Sema, toda mi fuerza. Fíjate, empezaste trabajando en la Cámara de Comercio, ¿no? En la Cámara de Comercio de Estambul. Sí. Bueno, la verdad es que muy poca parte de mi carrera profesional empecé en trabajar en un canal de televisión. Sí. En el departamento de telediario. Señores de Mapfre, Sema también puede hacer el noticiario de Mapfre mismo, ¿no? Sí. Qué bueno. Pues la verdad es que durante la pandemia, estando confinada, y pues yo no sé cuántas veces salí a los programas en Turquía para contar la situación en España, así que como mínimo 20 veces contando la situación en España, de pandemia. Sí, justo cuando estábamos confinados, bueno, todo el mundo. Y efectivamente empecé a trabajar en un canal, pues en sector comunicación y luego pasé a la Cámara Comercial de Estambul y ahí estuve unos 4 años y medio y luego pasé a la Asociación de las Empresas Aseguradoras. Ya empezaste en seguros. Ahí entré en el sector. Ahí ya. Sí, en el sector asegurador, en el instituto, ¿no? De Eso es la asociación. Yo empecé en la asociación, luego me incorporé al Instituto de Seguros de Turquía, pues es un instituto que da formación a los profesionales en el sector asegurador.
Y luego, Ahí ya pues, empezaste en la parte más de formación, ¿no? Como eso Head of es, eso es, Education Unit, ¿no? Ahí eso es. es cuando Sí, empezaste más sí, sí, sí. a trabajar en el área más formación de Sí, personas, ¿no? sí, sí, me encargaba del departamento de educación, pues organizando ya programas para los profesionales. Y luego me incorporé a Mafre Turquía y ahí estaba unos 3 años trabajando y luego me tocó la movilidad internacional. Y Mafre es una empresa que da esas oportunidades, sí, que ofrece a sus empleados muchas oportunidades en ese sentido. Es una empresa global y creo que es la ventaja de estar trabajando en una empresa global como Mafre, ¿no? Y luego hace Y bueno, y casi... ahí no te lo saltes, porque ahí aprendes español. Yo aprendí español en Turquía. Sí, Aprendiste en es Turquía. justo cuando inauguraron al Instituto Cervantes. De hecho, mi hermano y yo, sí, y matriculamos al primer nivel en español y luego él dejó las clases y yo seguí y bueno, eso me abrió la puerta para incorporarme a Mafre Turquía. Sí, es que es, bueno, junto con inglés y, bueno, tenemos 3 idiomas corporativos. Uno es español de España, portugués de Brasil y luego inglés de Estados Unidos. Así que pues poder hablar 2 idiomas corporativos del grupo me ayudó mucho y así me incorporé a Mafre Turquía. Claro, vean los espectadores y los oyentes que acabamos de evidenciar en el propio caso de Sema, el aprender continuamente por retomo mi tesis doctoral, que esa la he retomado ahora, y aprendo español y luego me incorporo a Mafre, ¿no? O sea, quiero decir, cuando comentas que bueno, ¿no? O sea, es tener la inquietud de siempre aprender para ir mejorando, para ir pudiendo moverte también profesionalmente, ¿no? Porque fíjense el nivelazo que tiene de español Sema. Hombre, todavía tengo mis cosas, todavía tengo mis inseguridades cuando llega la hora de hablar en español, pero efectivamente, pues llevo casi 9 años aquí. Pero Maite, pues es que aprendizaje es un proceso continuo, ¿no? Es que hasta que, bueno, no sé, toda nuestra vida, pues seguimos aprendiendo, ¿no? Es que el aprendizaje nunca se corta, es que debería ser así. Aprendizaje es un proceso continuo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Así que nunca podríamos decir, bueno, ya he aprendido todo, ya lo dejo aquí. No, eso no existe. Sí, bueno, también hay que tener esa disposición y esa voluntad, ¿no? Y ese carácter y esa inquietud, ¿no? De querer aprender, ¿no? Pero estoy contigo que eso es maravilloso y ya a ti se te nota por el hecho de cuando estamos conversando ya se te ve, ¿no? Se te nota, como decía la canción, en la mirada que te encanta aprender y que te encanta, tienes inquietud, ¿no? De aprendizaje. Eso es. Así dedico también mi vida profesional también al aprendizaje, a la formación. Claro, sí, sigo en ese ámbito también. Claro, sí. claro. Sí. Sema, ¿qué te gustaría hacer que fuera significativo profesionalmente para ti? ¿Hay algo que tú pienses con todos estos retos, con toda esa voluntad que tú tienes, con toda esa capacidad, lo que te gusta cambiar y aprender? ¿Hay algo que te gustaría hacer significativo a nivel profesional que dijeras, oye, esto es una meta y que no hayas contado? Porque ya sabes que a mí me gusta lo que no se sabe, ¿no? Todavía. ¿Qué te gustaría que fuera significativo? Yo creo que lo bueno del aprendizaje es que deberíamos de compartir lo aprendido, ¿no? Es que a mí me hace mucha ilusión poder compartir lo que he aprendido, así que pues efectivamente y pues a mí me gustaría, a lo mejor, no lo sé, pues dedicarme también un poco a este proceso, compartir lo que he aprendido a lo largo de todos estos años y pues ya llevo casi 23 años en la vida profesional. Así que, como decías tú, pues con un perfil internacional, por haber vivido en distintos países tanto durante mi formación académica y luego mi trayecto profesional. Así que a mí me encanta compartir lo aprendido. Así que a mí me gustaría quedar en el ámbito de formación y luego, pues como llevo como sigo con mis estudios académicos, ahora como doctorado, también a mí me gustaría adquirir ese perfil académico también. Sí.
Y ya por terminar, y ya empezamos un poquito a compartir la parte de la agenda de capacidades de Europa, ¿no? Por terminar en lo que es más SEMA y demás, ¿hacia dónde crees que evolucionará un perfil como el tuyo? Ya no estoy hablando de áreas, de departamentos, sino ¿hacia dónde crees que evolucionará un perfil de una persona inquieta, multicultural, internacional, con idiomas, que le guste ese compartir el conocimiento, no solo aprenderlo? ¿Hacia dónde crees que evoluciona ese tipo de perfil? Bueno, yo creo que un perfil como yo, como nunca se cansa de aprender, va a seguir aprendiendo toda su vida, es lo que decía. Y luego, pues efectivamente, en algún momento a mí me gustaría también compartir esa experiencia, ese conocimiento profesional. Es así como dedicarse a aprender y luego también a compartir ese conocimiento y esa experiencia. Pero para mí, pues justo estábamos comentando también antes de empezar con la sesión, ¿no? Decía yo, hombre, es que aprendizaje es un proceso continuo y luego pues hay que tener esa inquietud, ¿no? Esa inquietud no hay que perderse y pues seguir aprendiendo y seguir compartiendo. Así creo que así sería. Eso sería como lo dirías. Sí. Y en paralelo a eso, ¿cómo crees que evolucionarán las empresas? O sea, teniendo perfiles de ese tipo, con esa inquietud por aprender y por compartir el conocimiento que tienen y su experiencia, ¿cómo crees que deberían evolucionar ese tipo de empresas? Porque no todas las empresas a lo mejor están ahí, ¿no? Pero ese tipo de empresas, ¿cómo crees que deben evolucionar para ir en paralelo de ese tipo de perfiles? Mira, creo que en ese sentido la pandemia que vivimos, bueno, todavía yo tampoco creo que ya se ha acabado la pandemia, ya se ha ido COVID, pero creo que la pandemia ha sido en ese sentido un hito para todas las empresas. Por ejemplo, en Mafre en 4 días tuvimos que cambiar todos nuestros modelos y toda la plantilla estaba teletrabajando. Así que, pues, estamos hablando de la digitalización y luego nuestros negocios nos solicitan transformar, ¿no? Por ejemplo, en nuestra empresa estamos en una fase de transformación, de liderazgo y así que todas las empresas están en esa fase de transformación. Es que estamos aprendiendo a utilizar las herramientas digitales, estamos continuamente hablando de la digitalización, pero hay una cosa muy importante que la transformación y por ejemplo, la digitalización, las herramientas digitales, bueno, son herramientas. También habría que generar esa inquietud en los empleados por transformarse, ¿no? Es que no existe una transformación sin la involucración y sin la inquietud de las personas y de los empleados, pero en todos los niveles, desde el nivel de dirección hasta los empleados. Es que hay que leer la transformación desde mi punto de vista de esta manera, ¿no? Sí. El negocio necesita que nos transformemos y pues tenemos que acompañar a esa transformación. Claro. Efectivamente, pues también deberíamos de adoptar esas skills digitales y competencias digitales, saber utilizar las herramientas digitales y esa adaptación al cambio y a la transformación. Pero, vuelvo a decir otra vez, eso es la inquietud que deberíamos de generar en todos los empleados, en todos los niveles. Claro, ahí está la doble I que muchas veces hablamos en New Grow de inquietud e interés. Si las personas no ven el interés, que tiene que ser el suyo para ese movimiento, luego no vas a conseguir que el motor se arranque con esa inquietud para transformarse, ¿no? Ya sea en sostenibilidad, ya sea en digitalización, ya sea en el nuevo liderazgo o en la nueva cultura, ¿no? Bueno, pues estupendo. Vamos hasta aquí. Si te parece, vamos a introducir la parte de la agenda de capacidades y yo quería devolver a nuestros espectadores y a nuestros oyentes 5 reflexiones de comisarios, de los comisarios de la Comisión Europea, antes de dar el pistoletazo de salida al 2023 como el año de las capacidades, pues para empezar a contextualizar de dónde viene esto, ¿vale? Por un lado, uno de los comisarios señalaba que
Se necesitan conocimientos especializados para crear soluciones tecnológicas que nos ayuden en nuestro día a día. El Año Europeo de las Capacidades nos ayudará a centrar nuestros esfuerzos en permitir que las personas aprendan. Otra reflexión es la siguiente. Nuestra Unión Europea es un espacio de libertad, de valores, oportunidades y solidaridad única en el mundo. Atraer a las personas con las capacidades necesarias para la Unión Europea es algo esencial. Y entonces ahí conectamos la parte de migración con el talento que necesitamos, ¿no? Otra reflexión que considero muy interesante, hablaba de que las competencias significan empleos. Muchas veces hablamos de las competencias, pero realmente la competencia significa empleabilidad, ¿no? Entonces, conecta esas dos cosas y además no solo empleos, sino empleos de calidad, ¿no? Que también es algo que necesitamos para construir esa gran Europa. Y por último, hay otras dos reflexiones que me parecieron muy interesantes. Una, dotar a las personas de las capacidades adecuadas para satisfacer las necesidades del mercado laboral. Esto va de formación para el mercado. Y por último, la fuerza de Europa reside en sus talentos, como los ingenieros, investigadores y empresarios. Para alcanzar nuestros objetivos de la década digital y del Pacto Verde, queremos apoyar a nuestras empresas, en particular a las pymes, en la contratación, la formación y el mantenimiento del talento, desarrollar capacidades en los ecosistemas industriales desde el financiero, automóvil, asegurador, sector aeroespacial y la defensa hasta el turismo. Fíjate, de todo esto, de todo ese caldo de cultivo, viene que tenemos la gran suerte tú y yo de dedicarnos a un área como la formación y el desarrollo de competencias, ¿no? Para esas, ¿qué te parece como punto de partida esas declaraciones de estos comisarios, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando tú te pusiste en contacto conmigo, yo llevo leyendo sobre las noticias de la Comisión Europea, sobre el Año Europeo de las Competencias. La verdad es que me resultó muy interesante. Sobre todo, ya son conscientes de que esté pasando algo. Y luego hay que transformarse, ¿no? ¿Qué necesitan las empresas? ¿Cómo vamos a encajar los perfiles con las empresas? ¿Y qué necesitan? Pues los nuevos puestos, ¿no? Es que qué tipo de competencias, qué tipos de skills van a necesitar las empresas. Efectivamente, en la empresa donde trabajo yo, en Mapfre, pues ahora tenemos un plan universidades, Mapfre con las universidades. Ahí pues tenemos encuentros con las universidades y la verdad es que estamos haciendo un análisis con respecto a los perfiles más demandados en Mapfre y efectivamente es que los perfiles se están cambiando. Por ejemplo, para daros una idea, pues efectivamente trabajando en el sector asegurador necesitamos actuarios, pero técnicos de market pricing o suscriptores, data scientists. Pues sí, son los perfiles más demandados. Expertos en Agile, por ejemplo, o ciberseguridad, sostenibilidad o marketing digital, negocio digital. Es que a lo mejor hace 10, 15 años no hablábamos de esos perfiles, ¿no? Eso es la necesidad. Y justo estaba, por ejemplo, leyendo las noticias en la página de Comisión Europea, pues se está hablando de upskilling y reskilling. No solo en Mapfre, pero todas las grandes empresas ahora ponen ese foco en los temas de reskilling y upskilling. Es que no solo siempre puedes ir buscando en el mercado, pero también tienes que preparar tus propios empleados claro, durante ese proceso de transformación, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo les formamos? Claro. ¿Cómo les formamos para prepararles? Claro, absolutamente. Fíjate, a colación de eso, como tú bien estás diciendo y lo que estáis haciendo en Mapfre y lo que estás viendo como profesional es, a ver, una cosa es lo que tengo que atraer como nuevo talento con esas nuevas skills, porque de hecho todo va tan rápido que no tengo tanto tiempo como para acometer el reskilling de profesionales y que tengan esas curvas de aprendizaje en ese nuevo rol, por eso tengo que atraer, tengo que incorporar, pero a su vez la parte de reskilling es fundamental. ¿Por qué? Pues porque también cualquier empresa tiene que aunar tres cosas, ¿no? Una es la inteligencia, es decir, tú tienes talento y lo que no vas a hacer es, permítanme la expresión, tirarlo a la basura. O sea, tú el talento tienes que conseguir que se adapte
porque, entre otras cosas, hay unos valores que son importantes y que esas personas tienen esos valores coincidentes dentro de la compañía. Luego, ahí el reskilling es fundamental, ¿no? Pero es que además, fíjate, la Unión Europea hace mucho énfasis y marcaba que 4 de cada 10 adultos y una persona de cada 3 que trabaja en Europa carecen de competencias digitales básicas. Entonces, desde las empresas también el ejemplo es, oye, nuestra gente sí que tiene competencias digitales básicas, por supuesto, pero hay una parte social muy importante que tienen sobre todo las grandes empresas y esa es la responsabilidad, que también está en la sostenibilidad del empleo, de con ese reskilling hacer que las personas adquieran esas competencias digitales de experto casi en muchas áreas, ¿no? Que está, yo creo que está conectado también y la Unión Europea es consciente de esto. O sea, lo que tú tienes es una fuerza laboral que tienes que adaptar y que atraer al mejor talento en esos nuevos roles que tienes, ¿no? O sea, y ahí se habla desde, incluso fíjate, ya no solo el rol de las empresas, es el rol de los estados miembros, Claro. ¿no? Claro, claro, ¿No? claro. Y bueno, no solo estaba hablando ahí en los informes de Comisión Europea, no solo de empresas de los gobiernos, de los estados, pero también pues hay ONGs que deberían de estar involucrados en este proceso y pues, que creo que todos los actores en ese sentido deberían de estar involucrados en ese proceso de transformación. Y el otro día estaba leyendo un artículo muy interesante y en ese artículo, pues permíteme que haga esa reflexión, pues decía, pues hay una diferencia entre digitalizarse y transformarse digitalmente. Es que uno es dar herramientas digitales a una organización y lo segundo es pues trabajar y hacer negocio de forma distinta. Eso implica la formación de los empleados. Y a mí me gustaría también destacar una cosa aquí, pues el aprendizaje, como decíamos cuando empezamos con la sesión, pues también habría que generar esa inquietud entre los empleados, ¿no? Pues hablando de las empresas en mi caso. Y no solo que los empleados que no solo esperen que alguien les enseñe algo, pero también esa inquietud, esa cultura de aprendizaje es muy importante para construir dentro de las organizaciones, que la gente, los empleados sean conscientes de que sí, es que hay no sé, hay otra forma de trabajar ahora, hay otra forma de hacer las cosas. ¿Cómo me formo? ¿Cómo aprendo? Claro. Yo, fíjate, eso está muy vinculado también a esas 3 áreas a reforzar que señalan en los propios informes de la comisión. Y yo creo que está muy relacionado con lo que tú acabas de comentar, ¿no? Porque al final, como ya no es dar herramientas, pero ya no solo en digitalización, sino otras formas de trabajar, vamos a llamarlo así, ¿no? Es generar esa inquietud y esa proactividad, porque al final no es la reactividad de yo te doy herramientas para que tú puedas hacer conferencias y puedas manejarte mejor a través del sistema que utilices, a través del ERP, sino que tú proactivamente quieras utilizar porque supone una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y ahí es ese asomarles la oportunidad. Fíjate, con esta oportunidad. Entonces, fíjate, habla de 3 áreas que a mí me parece muy interesante y creo que está súper relacionado con lo que estás diciendo, Sema, que las estructura de esta manera, ¿no? El área personal, es decir, en qué deberíamos formar en esas capacidades dentro del área personal, la autorregulación, la flexibilidad y el bienestar, ¿no? Por autorregulación, entiende, fíjate, también vuelve otra vez la conciencia, o sea, la conciencia al manejo de las emociones, de los pensamientos y mis comportamientos a la hora de enfrentarme a un reto, a la hora de tener esa inquietud. La flexibilidad por la capacidad de gestionar ese cambio, esa transición ante la incertidumbre, ¿no? Y el bienestar, que ahora oímos hablar mucho del bienestar, pero realmente es un área personal. O sea, el bienestar realmente tiene una concepción, una base personal, porque el bienestar a lo mejor para Sema no es exactamente el mismo bienestar que para mí, porque eso va muy vinculado a mis áreas de vida personal, de mi cuidado personal, de cómo entiendes tú el cuidado físico, el cuidado mental, el social y una vida, mi estilo de vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, dentro del área personal habla de que también hay que formar
en esas 3 áreas, ¿no? Luego habla del área social, que ya sí es la que, bueno, pues ponemos más en práctica en las empresas incluso, ¿no? Con esa empatía, esa comunicación y esa colaboración. Y luego, por último, habla de esto que mencionabas tú al principio, de el aprender a aprender, ¿no? Es decir, trabajar esa zona de que ahí ya es cuando una persona, yo creo que está en esa zona, ya tiene la inquietud, ¿no? Que es lo que tú dices que hay que conseguir. Hay que conseguir que tengas la inquietud de aprender a aprender. ¿Y cómo? Pues teniendo esa mentalidad de crecimiento de, oye, yo quiero retomar, he retomado mi tesis doctoral porque yo quiero hacer sobre esto y para mí supone un aprendizaje muy importante en mi vida personal y mi vida profesional. Mentalidad de crecimiento, pensamiento crítico y gestionar el aprendizaje, ¿no? Y todas esas, las capacidades que muestra son en torno a esos 3 áreas troncales, ¿no? ¿Cómo ves tú esas 3 grandes áreas troncales, la personal, la social, la zona de aprender a aprender, desde el punto de vista de esta ambición de proyecto europeo para formarse, desde el punto de vista de tu empresa, de tu rol, Chema? Sí, a ver, con respecto a área personal, pues estamos hablando de bienestar, ¿no? Es que creo que el tema de bienestar no solo es un área personal, es que las empresas, las grandes empresas también ponen el foco mucho en el bienestar de sus empleados. ¿Cómo conciliamos? ¿No? Cómo conciliamos nuestras vidas personales con nuestras vidas profesionales. En este sentido, cuidar a los empleados es muy importante. En este caso, pues yo creo que tengo la suerte de estar trabajando en una empresa como Mapfre, que pues en nuestra empresa es muy importante que los empleados concilien. Y luego también una cosa de COVID, de la pandemia, es una que nos trajo más flexibilidad, ¿no? Con respecto a las estructuras. Por ejemplo, hoy he estado teletrabajando y pues cada vez los empleados piden más flexibilidad y hasta qué punto la empresa en que estás trabajando te da esa flexibilidad, ¿no? En este caso creo que pues yo tengo esa suerte y para el bienestar de un empleado la conciliación es muy importante. Así que las empresas juegan un papel muy importante en el bienestar de sus empleados. Y con respecto a esa mentalidad de crecimiento, es que es lo que decíamos antes, ¿no? Growth mindset. Es que quedarnos como estamos ya no es una solución y no es posible. Es que estamos en una fase de transformación continua, ¿no? Y pues todo se está cambiando con una velocidad increíble. Por eso es que deberíamos de tener esa mentalidad de crecimiento, growth mindset. Y en ese sentido, pues tenemos, por ejemplo, estructuras más flexibles, más ágiles para adaptarnos a eso cambio. Y pues eso sería mi aportación y mi opinión, la verdad, sí. Fíjate, en la parte de yo que soy, bueno, yo la verdad es que llevo años obsesionada por el aprender a aprender, ¿no? Porque desde mi obsesión por los estudios que hablan sobre plasticidad cerebral, ¿no? Y toda esa capacidad, incluso personas que a lo mejor han sufrido un accidente serio neurológico y que luego recuperan todos sus procesos sinápticos, ¿no? Y vuelven a aprender y hasta, bueno, chavales que tienen síndrome de Down y que evolucionan muchísimo, ¿no? Yo me confieso que soy una obsesa, ¿no? de ese tema, me apasiona. Claro, o sea, esto demuestra que la Unión Europea también lo haya significado como un tercer pilar fundamental, porque fíjate que lo pone en el área personal, el área social, la otra parte de empatía, que estamos hablando de colaboración y comunicación, pero el tercer pilar es la zona de aprender a aprender. Sí. Eso evidencia que cualquier persona es capaz de, porque esto es una cuestión de voluntad, no de CI, no de cociente intelectual, sino que es una capacidad de querer aprender, ¿no? Es la voluntad. O sea, si tú tienes voluntad de aprender, ese growth mindset que tienes que tener, pues lo vas a hacer, ¿no? Tienes esa mentalidad de crecimiento. Pero además luego suma el pensamiento crítico y el gestionar el aprendizaje, que es que el pensamiento crítico es que tú seas capaz o que tu empresa sea capaz también de evaluar los argumentos
para llegar a conclusiones de una manera razonada y basada en, puede ser en conocimiento clásico, pero también en innovación, ¿no? Que el pensamiento crítico es algo que te conduce a la innovación. Y luego el gestionar el aprendizaje, que habla de que todos nos planteemos que aprender a aprender, nuestro aprendizaje, es algo que tenemos que planificar, que no debe ser algo de, necesito este conocimiento para hacer esto que me han pedido. No, hay que irse un poquito atrás y tener esa visión más de medio plazo, es decir, ¿yo dónde quiero estar? ¿Yo qué quiero tener de aquí a este año, de aquí a 2 años? Oye, pues mira, yo quiero orientarme hacia acá. Entonces, la planificación del propio aprendizaje es importante para cada uno de nosotros, pero también la Unión Europea ha sido capaz de ver que es algo esencial, que las personas Autodesarrollo. es el autodesarrollo, pero que Claro. lo tienes que hacer proactivamente desde ti, como Claro. decías tú antes, ¿no? Claro. En ese sentido, a mí me gustaría añadir una cosa, es que en el año 2020, pues como tuvimos que cambiar todas nuestras planificaciones de formación que habíamos planificado pues anteriormente, así que todo se cambió en unos días, ¿no? Ahí lanzamos una iniciativa que se llamaba Yo con Mafre aprendo siempre. Sí. Esa iniciativa se basaba en pues, cambiar la cultura de aprendizaje dentro de la empresa. ¿En qué sentido? Pues invitábamos a los empleados, así pues lanzamos, por ejemplo, pues hoy os damos todas las herramientas y todo vuestro. ¿Qué queréis aprender? ¿Qué queréis aprender hoy? Y no te puedes imaginar con esa iniciativa y con la intención de generar esa inquietud por aprender entre los empleados. Es que cada uno es responsable de su desarrollo, ¿no? Claro. Pues como empresa, las empresas les pueden dar todas las herramientas, pero esa inquietud debería de venir del propio empleado, ¿no? Sí. No te puedes imaginar cómo cómo incrementaron los datos de autoaprendizaje en el año de plena pandemia. Es que pues, logramos esa inquietud entre los empleados para que aprendieran y que se hicieran responsables de su autodesarrollo. Claro. Y en ese sentido creo que también, pues, efectivamente, les vamos a dar las herramientas y luego los actores en ese sentido, pues los estados, las empresas, ONGs, instituciones, universidades, pues cualquier actor, pues efectivamente va a jugar su papel, pero también los empleados o los individuales somos los responsables de nuestro autodesarrollo. Totalmente, fíjate, eso es en relación antes cuando yo te preguntaba, bueno, cuando tú tienes personas inquietas, que son inquietas en aprender, ¿qué tipo de empresa, cómo debe evolucionar la empresa? La empresa para mí debe evolucionar en lo que acabas de comentar, ¿no? Yo pongo a tu disposición todos los recursos necesarios para que sea posible que tú seas el motor de tu propio desarrollo, ¿no? Claro, que al final claro. es lo que es la clave, ¿no? Oye, si tú tienes la inquietud, que es la mecha, ¿no? Pues oye, yo te pongo los medios para que eso se pueda gestionar, ¿no? Pero que seas tú el motor de tu propio desarrollo, ¿no? Que es un poco, yo creo que es la clave, ¿no? Más allá de todo el conocimiento compartido que se genera, ¿no? Que es brutal, claro, en una corporación como la vuestra, pues mucho más, ¿no? Eso entonces, también forma parte de la cultura, ¿no? Es que es una de las palancas muy importantes de la cultura. Si tienes una cultura de aprendizaje dentro de tu organización y si tus empleados tienen esa inquietud por aprender, eso es aprender a aprender, ¿no? Eso también es muy importante. Y, por ejemplo, pues muy orgullosa de comentar esto, pues llegamos a 100% de la plantilla con formación. Es que el 100% de nuestra plantilla todos los años ya están formados. Y pues pueden aprovechar los recursos que ya disponemos en autoaprendizaje o que sea, pero en Mafre pues es una inversión, no es un gasto. Claro, la formación, claro. Formar a nuestros empleados. Así que estoy muy orgullosa de decir que pues sí, en nuestra empresa tenemos esa cultura de aprendizaje, pero lo más importante es que los propios empleados, tengan esa inquietud por aprender.
Claro, no solo los empleados, eso creo que corresponde a todas las personas, ¿no? Claro, claro. Fíjate, eso decías antes, Mafre, el 100% llega a esa formación en función de lo que ellos necesitan para su desarrollo, ¿no? Fíjate que la Unión Europea lo que marca, en Europa aproximadamente somos unos 450 millones de personas, y lo que dice el informe de la Comisión es que tan solo de la población activa, el 37% tiene oportunidad de formarse para reciclarse. El 37%. Había visto esa cifra y la verdad es que me chocó bastante. Sí, pues es real. ¿Por qué? Porque es verdad que en Europa hay mucha pyme y es verdad que hay muchas empresas que a lo mejor después del COVID, de hecho, han tenido que reestructurar o han tenido que optimizar los recursos y es lo típico que suele pasar, que no tenemos tiempo para formarnos o no dedicamos recursos para que las personas se formen. Que al final eso en el medio plazo se paga de alguna manera, que es todo esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, efectivamente, que el 37% de la población activa sea la única que tiene oportunidad anualmente de formar o de reciclarse, es un dato que la Unión Europea para el 2030 quiere hacer que pase al 80%. Al 80%. Ojalá lo consigamos. Son 7 años los que tenemos por delante. Es un incremento muy grande, o sea, muy grande, porque un 80% de target es enorme, pero bueno, se lo ha fijado como objetivo a través de los estados, y los estados lo que tienen que hacer es facilitar los recursos a esas empresas que a lo mejor o no los tienen o no pueden acceder a ellos, para que a través de herramientas de financiación, que de hecho yo siempre digo, cuando tú apruebas un plan tan ambicioso, tienes que dotarlo presupuestariamente, porque si no es como lo que os pasa a vosotros. O sea, es decir, imagínate que tú, por mucho que tuvieras la inquietud, ¿verdad? Como SEMA, como que llegue todo esto a todos, pues oye, tienes que contar con una dotación presupuestaria, porque si no es imposible. Pues aquí se ha dotado. Y a través de programas, pues a través del Fondo Social Europeo Plus, que se ha aprobado específicamente para este plan a 2030, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través de los 580 millones de euros del programa, a través del programa Europa Digital, a través de Horizonte Europa, que por cierto voy a abrir una pequeña paréntesis, estamos muy contentos en YouGrow porque estamos trabajando en un programa para investigadores de la Unión Europea, para programas de Leader Coach que vamos a hacer. Enhorabuena. Sí, gracias a este programa de Horizonte Europa. Fíjense lo importante que es. Nadie recaba en que los investigadores, las personas que dirigen grandes centros de investigación en toda Europa, estoy hablando de cáncer, estoy hablando de muchas disciplinas, que se tengan que formar en estas capacidades que hemos comentado, que muchas veces pensamos solo en formato más empresa, ¿verdad? Pero es que hay cantidad de áreas y de profesionales que necesitan formarse en estas capacidades, ¿no? Y que estas herramientas lo permiten, ¿no? Erasmus también, porque de hecho, fíjate, yo no lo sabía. Gracias a este informe me enteré de que también Erasmus está abarcando y vinculado con universidades, como tú bien decías, Sema, financiar a universidades europeas que están siendo pioneras en el desarrollo de microcredenciales para la formación en este tipo de capacidades, ¿no? O sea, es decir, lo que también está haciendo Europa es, voy a dotar presupuestariamente dentro del programa Erasmus para perfiles universitarios que también puedan formarse y obtener microcredencial en estas capacidades, ¿no? Programas como Invest UA, una serie de programas que esa es la dotación presupuestaria que tiene que hacer, como tú bien decías, que esto no sea un gasto, sino que sea una inversión. Claro, ¿no? Claro, efectivamente. Creo que es una de las, es una ventaja muy, muy, muy valiosa que ofrece Unión Europea, y yo sinceramente, pues al enterarme de esa iniciativa de 2023, es el año europeo de las competencias, de los skills, que creo que es una ventaja y es una oportunidad, y sobre todo que, como acabas de comentar tú, que pongan esa meta a 2030 como que 80% se ha formado, y
pues creo que es una meta bastante ambiciosa, pero a la vez creo que es una gran oportunidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Y otra cosa que me había Ujú. llamado, perdona que te interrumpa, No, pero no. otra cosa que me había llamado mucho la atención de lo que había comentado Ursula von der Leyen, la propia presidenta de la Comisión Europea, es que dice que, pero también tenemos que atraer a profesionales con las competencias adecuadas a nuestro continente, competencias que fortalezcan las empresas e impulsen el crecimiento en Europa. Ahora, pues, ¿cómo lo había interpretado esa frase, esa declaración de Ursula von der Leyen? Ha sido, bueno, ya abren las puertas, es que efectivamente con los profesionales dentro de la Unión Europea ya no pueden, ya no son suficientes para, no sé, combatir esas necesidades. Ahora abren las puertas para atraer ese talento, esos profesionales a Unión Europea, ¿no? Fundamental. Y además, fíjate, era un punto que también quería comentar contigo con toda la visión que tiene esta multicultural internacional, que efectivamente la escasez de capacidades en la Unión Europea, porque es la escasez que tenemos todas las empresas, pero también en esa multiculturalidad, porque no se nos olvide que, claro, si tú quieres una Europa global, tienes que tener esa multiculturalidad. O sea, Claro. eso es fundamental. Es que eso no está como capacidad, pero yo sí que lo doy por hecho que en todas las empresas tenemos que tener perfiles que entiendan esa multiculturalidad y que sean ese espejo de... Y fíjate, habla efectivamente de hay que mejorar la cooperación en materia de migración, la puesta en marcha de una reserva de talentos de la Unión Europea, que me parece... que de hecho está procedimentado, la reserva de talentos de la Unión Europea y de asociaciones en materia de talentos con socios seleccionados de terceros países, ayudará a adecuar las capacidades de los candidatos para trabajar en Europa conforme a las necesidades del mercado laboral. Se trata de un objetivo clave en el marco del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Y Sí. Absolutamente de acuerdo. O sea, Sí. no podemos... si hacemos siempre lo mismo, conseguimos siempre lo mismo. Con lo cual, aquí es fundamental la multiculturalidad, el que tengamos unos pactos de atracción de ese talento, superando esas barreras de migración o de asilo que muchas veces son unas dificultades enormes para las empresas, para las universidades, para muchas instituciones, ¿no? Sí, eso es, eso es. En ese ámbito también permíteme que te diga, pues yo trabajo en una empresa global española, pero de origen española, pero pues en Mapfre trabajan 81 nacionalidades y trabajamos 5 generaciones. Y uno de nuestros valores es equipo multicultural y diverso. Eso, claro. Sí, creo que eso dice mucho. Sí, absolutamente, absolutamente. Y además esa mezcla, ¿no? Ese mindset, esas inquietudes diferentes, al final enriquecen. Nos enriquece, eso es. Enriquecen las empresas, pero también enriquecen los países, ¿no? Que al final como digo, la vieja Europa necesita eso, o sea, necesita esa multiculturalidad, pero también que permee en instituciones, en empresas, hasta en la pyme, ¿no? Que muchas veces dices, bueno, en las pequeñas y medianas empresas deberíamos tener esa diversidad tan enriquecedora y además que solivianta el problema de talento diferente que necesitamos, ¿no? Hay también, por significar y por ir cerrando también, hay una parte que llaman la nueva Agenda Europea de la Innovación, que propone una iniciativa de gestionar iniciativas muy orientadas a investigación, a I+D+I, es decir, a trabajar capacidades y ahora me viene otra vez el programa que estamos preparando tan precioso, que estoy enamoradísima de lo que estamos haciendo, de, oye, cómo los perfiles, que a lo mejor son perfiles muy científicos, muy digitales, necesitan trabajar esas capacidades tanto en el área personal como en el área social, ¿no? Porque a lo mejor son perfiles que tienen siempre la inquietud de aprendizaje continua, la zona de aprender la tienen muy grande, pero a lo mejor son perfiles que necesitan trabajar precisamente más la parte social ligada a comunicación, a empatía, a colaboración de equipos y demás, y la parte personal de bienestar, volvemos a la concienciación, de flexibilidad y de adaptación ante los posibles cambios, ¿no?
¿Cómo ves eso? Que también doten de una específica agenda dedicada a ese tipo de perfiles de I+D+I, vinculados a investigación, desarrollo e innovación. Pero es el factor humano, ¿no? Es el factor humano. Si estás trabajando, pues da igual cuánto nos digitalicemos, cuánto transformamos, pero estamos trabajando con personas y el factor humano es muy importante. Lo que decías, pues flexibilidad, adaptación, comunicación. Es que creo que comunicación es la clave, por ejemplo, para que también los empleados compren la cultura de la empresa, ¿no? Cómo hacemos las cosas, cómo la cultura es cómo hacemos las cosas en una organización, ¿no? Por eso ese factor humano, pues es que trabajando sobre las capacidades como flexibilidad, adaptación, comunicación, bienestar, pues estemos trabajando en la materia de innovación, en digitalización, tecnología, pero ese factor humano es clave y tampoco podemos descartarlo, ¿no? Vamos a seguir trabajando. Pues fíjate, últimamente tú también lo sabrás muy bien, en algunas empresas ya crean puestos como Chief Happiness Officer, que se dedica al bienestar y a felicidad de los empleados, ¿no? Es que, pues sí, estamos hablando continuamente de la digitalización, pero el factor humano es clave. Es que no podemos hacer nada sin ese factor humano, sin nuestros empleados, sin las personas, que son clave. Así que, pues, eso creo que debería de estar ahí, debería de existir ahí, ¿no? Es que, bueno, sí, estamos hablando de los perfiles digitales, tecnológicos, estamos hablando continuamente del uso de las herramientas digitales, pero ese factor humano no se puede dejar aparte y es clave, es clave. Sí, porque es sustantivo al final, ¿no? La persona es la que continúa y luego el conocimiento técnico va cambiando, vas aprendiendo cosas nuevas, nuevos procesos, nuevas herramientas, pero la esencia es la persona, ¿no? Sí, efectivamente. Y la comunicación que tiene con otros equipos, con otros colegas, con personas a las que las incorpora y está con ellos en la inducción enseñándoles, o la persona que se incorpora y tiene que absorber ese conocimiento. Al final, como tú bien dices, la parte de comunicación es esencial, ¿no? Dentro de estas capacidades que se quieren trabajar, ¿no? Sí, es que sin comunicación, ¿cómo vamos a hacer llegar nuestra cultura, la cultura de la empresa, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Qué nos hace? ¿Cómo vamos a llegar a nuestro propósito, con nuestros valores, nuestra visión, ¿no? Es que en ese sentido la comunicación es clave, sin duda, sí. Totalmente, totalmente. Fíjate, después de esto, también lo que también señala es que ante esta oportunidad de fomentar estas competencias, estas capacidades, lo que tiene que suceder es que después de esto se certifique esa evolución, esa mejora en las competencias a través de las evidencias y luego también profundizando mucho en parte de los programas, ¿no?, que se están poniendo en marcha. Claro, hacen mucho énfasis los programas que me parecen maravilloso, porque yo que soy una amante absoluta de learning by doing, o sea, de tú aprendes haciendo, ¿no? Y yo que soy muy de planes de acción y de un modelo Grow, o sea, tú aprendes haciendo, ¿no? Y encontrando esas dificultades desde ti mismo, así es como incorporas ese conocimiento, ¿no? Y lo orientas a la acción. Pues fíjate, aquí habla de que hay que hacer un esfuerzo por esas evidencias en los cambios adquiridos a través de ese aprendizaje, hay que certificarlos para que la propia persona no solo se quede con el aprendizaje, sino que ponga en valor, o sea, para que le dé el valor a ese esfuerzo y a ese retorno del aprender a aprender, ¿no? Que al final te sitúe en una continua espiral de querer seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, la parte de certificación es importante, ¿no? En cuanto yo lo veo muy relevante, sobre todo, pues justo en los informes de Comisión Europea está hablando de preparar los profesionales a las necesidades, a las nuevas necesidades. En ese sentido, yo coincido contigo totalmente que esa parte de certificación es muy importante. También así se sienten, yo creo, en mi opinión personal, preparados, ¿no? Es que con ese proceso de certificación.
Claro, y habilitados y demás. Y Sí. por último, ya cerrando, fíjate, yo cerraría un poco con esta reflexión que te voy a pedir a ti que ¿Cómo nos ha hagas pasado el tiempo, eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, sí, sí. Esto pasa volando. Estaríamos tú y yo aquí hablando horas y horas con lo que nos gusta Sí, esto, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Sí. Bueno, pues fíjate, hoy en día las personas necesitan dotarse de diversas capacidades teniendo esa inquietud, como tú bien señalabas, ¿no? Que viene del interés, el interés propio, en el sentido bueno, egoísta de ese interés, de decir, oye, yo quiero seguir aprendiendo para ser mejor, ¿no? Desde lo básico, como la lectura, la escritura. Muchas veces decimos, antes decía Daniel, Aristóteles, el clásico, tal. Claro, no podemos olvidarnos de las capacidades básicas que nos da leer, nos da escribir, nos da calcular y nos da adquirir competencias. Digitales o no digitales, sostenibles Claro. o no sostenibles. Es decir, esto es muy cross, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos esas capacidades profesionales o técnicas, empresariales, transversales, como las llamemos, en lenguas, en idiomas, en desarrollo personal y el aprendizaje, que nos haga mejores profesionalmente, pero también muy empleables en toda nuestra trayectoria, ¿no? Profesional. Entonces, yo creo que es esencial el estar muy al tanto de todo esto, también a nivel empresarial, para saber, oye, ¿cómo puedo hacer para invertir en esto? ¿Qué me puede ayudar como herramientas? ¿Y cómo lo puedo estructurar para que mejore las capacidades de las personas, pero también como Claro, empresa dentro de la Unión Europea, ¿no? Y te claro. paso para ser esa gran Europa, ¿no? Que decía antes, te paso el guante, Sema, para que, bueno, pues también participes de tu reflexión y ya luego dejamos a Daniel que haga la de todo el programa, si te parece. Yo sinceramente voy a volver al inicio que había comentado. Es que es muy importante efectivamente entregar esas herramientas, pues sí, hablando de, por ejemplo, transformación digital, ¿no? Estamos hablando de digitalización. Es muy importante, vale, entregar esas herramientas digitales a nuestros empleados. Pero ¿sabemos cómo vamos a trabajar con esas herramientas? ¿Cómo vamos a formar a nuestra gente? Eso es más importante en el proceso de transformación. No es solo es que si estamos hablando de la transformación, es la transformación de las personas y generar esa inquietud entre la gente es lo que necesita el nuevo entorno, sobre todo post-COVID. Y luego, pues efectivamente, el negocio nos pide cambiar, nos pide transformarnos. Y luego, pues cada uno efectivamente tiene su forma de aprender. Pues como decías tú, pues escuchando, leyendo, escribiendo, ¿no? Es que cómo aprendemos sobre la marcha. Pero lo más importante es efectivamente poner todos nuestros esfuerzos en generar esa inquietud y también generar esa inquietud en la gente a transformarse y luego la necesidad de esa transformación. No es solo entregar las herramientas digitales, pero cómo trabajamos, ¿no? Cómo trabajamos, cómo aprendemos a trabajar con esas nuevas herramientas. Y también hay que tener muy en cuenta que aprendizaje es un proceso continuo y no solo acaba cuando acaban nuestras, por ejemplo, vidas profesionales, pero desde mi punto de vista, y aprendizaje es un proceso que extiende a toda nuestra vida, ¿no? A todas nuestras vidas. Sí. Es que aprendizaje es un proceso continuo. Absolutamente, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, Daniel, no sé si estás por ahí, nuestro regidor, para ya ir cerrando. Hemos sido puntuales, hemos intentado ser puntuales. Daniel. Sí, aquí estoy. Bueno, ha sido un programa fascinante, Sema. Eres un ejemplo vivo de la habilidad de aprender a aprender y de mantener el interés. Simplemente haré un resumen de lo que he escuchado, de lo que has ido comentando para tener una síntesis, ¿no? Empezaste diciendo que estabas haciendo un doctorado en Europa, sobre Europa, para ayudar a convertirla en la Europa que necesitamos hoy, que ahí hay una brecha importante. Nos contaste que lo más significativo profesionalmente para ti es compartir lo aprendido. También que la evolución de las empresas o la evolución primero de los que no se cansan de aprender a aprender es compartir lo nuevo que aprendemos. Que eso es importante, porque cada vez que aprendemos algo nuevo, habrá que aprender a compartirlo.
El reto de las empresas que quieren evolucionar y aprovechar a los que no se cansan de aprender es motivar, involucrar y despertar la inquietud de que todos sean protagonistas y quieran ser parte de esa transformación digital. Porque la tecnología, tú bien dices, es solamente una herramienta, pero la persona involucrada es la clave. También nos comentaste que la formación no es solo dar herramientas, sino aprender a hacer las cosas de una forma distinta, de una forma diferente. Y que la verdadera transformación está en despertar una cultura y deseo por aprender. Quedarnos como estamos ya no es posible. El cambio es exponencial y es inevitable incorporar una mentalidad de crecimiento, responsabilizarnos del autodesarrollo. También estás, y se te nota, muy orgullosa de que en Mapfre el aprendizaje no es un gasto, sino una inversión. Y también nos has dicho que la diversidad del talento, la diversidad de las generaciones, la diversidad de las nacionalidades nos enriquece. Y aquí estoy en lo último, para cerrar, estoy muy de acuerdo, y Maite también, porque nosotros somos rigurosos con el método, ¿no? Dices, bueno, es muy importante todo esto, pero hay algo clave, es saber cómo lo vamos a hacer, porque el cómo nos lleva al método. ¿Cuál es el método adecuado para poder inspirar a esas personas, para poder ayudar a esas personas realmente a transformarse en un proceso continuo? Yo, de lo que he aprendido hoy de vosotras, termino con dos breves reflexiones, ¿no? Me ha encantado mucho reforzar lo que habéis dicho, que la clave está en la voluntad individual de aprender, pero a la vez, que lo repetiste mucho, Sema, es en una cultura organizacional. Porque tenemos que ser conscientes de algo muy importante. El Foro Económico Mundial habla de 10 habilidades, las 10 habilidades más demandadas en 2025. Todas son habilidades blandas. Todas, menos una, que la número 10 es técnica. Y tu compañera de Mapfre, Marta Vieites, dijo, bueno, vamos a dejar de llamarle habilidades blandas a esto porque estas son habilidades esenciales, ¿no? Entonces, sí, claro. Pero fíjate y con esto termino porque me parece relevante y me encanta que lo tengas clarísimo lo importante de esa cultura. Esas 10 habilidades, las nombro rápidamente: pensamiento analítico, innovación, aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, resiliencia, creatividad, originalidad, etcétera. Eso no se puede aprender sin tiempo, sin el espacio de aprendizaje, sin una cultura que cree espacios de no solo hacer y empezar a usar las herramientas, sino para qué las vamos a utilizar, cuál es el fin de esto, cómo podemos hacer las cosas distintas con estas herramientas. Todo eso requiere de un espacio de pensamiento y de una cultura que promueva realmente el análisis crítico, y eso es difícil de conseguir. Entonces, pues yo me voy de este programa muy aprendido. Yo también. Aprendizaje es un proceso mutuo, ¿no? Pues yo aprendo de ti, de Maite. Pues sí. Sí, totalmente. Así que muchísimas gracias por ser testimonio vivo de esa cultura y de esa inquietud individual de querer hacer las cosas de una manera distinta. Y querida Maite, te dejo que despidas. Y recuerden que nos van a poder escuchar por Spotify este episodio y también por YouTube. Grow Up Talento. Sí. Pues muchísimas gracias, Sema. De verdad ha sido un placer compartir. Muchísimas gracias a mi querido Daniel por esas síntesis tan maravillosas que siempre realiza y por regir todo el programa y todas las cosas que hace. Ha sido una maravilla compartir este aprendizaje. Espero que les haya ayudado a ustedes y que también haya generado inquietud, sobre todo, porque es lo que esperamos en otro desarrollo es posible, es esa inquietud, ¿verdad, Daniel? Que es como creamos nosotros este espacio. Así que muchísimas gracias, Sema, y un placer, Daniel, y nada, nos seguimos viendo para seguir inquietos aprendiendo. A vosotros. Me ha encantado poder compartir esta hora con vosotros y muchas gracias por la invitación y pues nada, y también gracias a todos que nos han escuchado, que nos han visto. Sí. Gracias a ti. Hasta luego, hasta la próxima. Muy bien. Hasta